La historia que aprendimos en la escuela a menudo se centra en los imperios gigantes, Roma, Grecia, Egipto. Pero, ¿qué hay de los que no figuran en los libros de texto? Aquellos que construyeron ciudades impresionantes, desarrollaron sistemas de escritura complejos y, de repente, se desvanecieron. En este video, desentrañaremos los secretos de 10 de las civilizaciones más enigmáticas de la historia. Nos sumergiremos en los misterios de su auge, sus innovaciones y, lo más intrigante, su inexplicable colapso. 10. Los pueblos del mar, los invasores anónimos. En el siglo XI alto, calle, el Mediterráneo oriental entró en una era de catástrofe conocida como el colapso de la Edad del Bronce tardía. En medio de este caos, los registros egipcios de los faraones Merneptah y Ramsés III mencionan una misteriosa coalición de invasores marítimos y terrestres. Eran conocidos simplemente como los pueblos del mar. Su identidad sigue siendo objeto de debate. ¿Eran refugiados del Egeo tras el colapso de Micenas, poblaciones anatolias desplazadas, o piratas organizados? Lo que sí sabemos es que su irrupción coincidió con el fin de imperios como los hititas y micénicos, lo que los convierte en una de las fuerzas más destructivas y enigmáticas de la antigüedad. 9. La civilización del Valle del Indo, la ciudad de la utopía olvidada desde el 3300 al 1300 alto. Calle, una civilización avanzada floreció a lo largo del río Indo. Sus ciudades principales, Harappa y Mohenjo-Daro, muestran un urbanismo sin parangón, con calles en cuadrícula, sistemas de alcantarillado e incluso baños públicos. No hay palacios ni templos ostentosos, lo que sugiere una sociedad sin una marcada jerarquía de poder. Sin embargo, su escritura, compuesta por más de 400 símbolos distintos, sigue sin ser descifrada, lo que nos impide entender su cultura, religión y política. Lo más desconcertante es su final. Las ciudades fueron abandonadas alrededor del 1900 a.C. La teoría más aceptada es que un cambio gradual en el curso del río y las sequías terminaron con su prosperidad. 8. El reino de Aksum, el poder del Cuerno de África. En el Cuerno de África, en lo que hoy es Etiopía y Eritrea, se levantó el poderoso reino de Aksum desde el siglo I al 7 después de Cristo. Fue uno de los primeros en adoptar el cristianismo como religión oficial y acuñar monedas, lo que demuestra su sofisticación económica. El símbolo más perdurable de Aksum son sus estelas gigantes, monolitos tallados de hasta 33 metros de altura que marcan tumbas reales. Su declive es tan enigmático como su ascenso. Alrededor del siglo VII, el imperio se fragmentó. Los historiadores sugieren que el cambio de las rutas comerciales, que se desplazaron de las rutas terrestres a las marítimas a través del Mar Rojo, debilitó su poder económico, llevándolo a un colapso lento y misterioso. 7. Los Olmecas, la cuna de Mesoamérica en las selvas tropicales de México. Los Olmecas emergieron como la primera gran civilización mesoamericana, la cultura madre. Entre el 1200 y el 400 a.C. su legado incluye las bases de la escritura, el juego de pelota y un complejo sistema de calendario que luego heredarían los mayas y aztecas. Pero su mayor misterio son las 17 cabezas colosales, esculturas masivas de piedra basáltica, de hasta 3.4 metros de altura, que representan rostros con cascos. El material fue transportado desde canteras a más de 100 kilómetros de distancia. ¿Cómo lo hicieron sin bestias de carga ni ruedas? La pregunta sigue sin respuesta. Su desaparición sigue siendo un misterio, aunque se ha sugerido que fue por cambios ambientales o conflictos internos. 6. La civilización de Teotihuacán, los constructores sin nombre. A pocos kilómetros de la actual Ciudad de México, se encuentra Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. Fue una de las metrópolis más grandes del mundo antiguo, con una población de hasta 125,000 habitantes. Lo fascinante es que no sabemos quiénes la construyeron. No dejaron registros escritos, no hay retratos de sus gobernantes, y su nombre original se ha perdido en el tiempo. El misterio se intensifica con su final. Alrededor del siglo VI después de Cristo, la ciudad fue violentamente incendiada y abandonada. ¿Fue por una revuelta interna? ¿Un cambio climático que generó hambruna? El colapso de esta poderosa ciudad sigue siendo uno de los mayores enigmas de la arqueología. 5. El reino de Kuz,
el otro imperio del Nilo al sur de Egipto, en la región de Nubia, el reino de Cus prosperó durante milenios. Este imperio no solo fue un rival digno de los faraones, sino que incluso los dominó en la dinastía 25. Su capital, Meroe, está salpicada de más de 200 pirámides, aunque son más pequeñas y esbeltas que las egipcias. El gran enigma es el declive de Meroe a partir del siglo III después de Cristo. Mientras que algunos historiadores sugieren una invasión del vecino reino de Aksum, la teoría más probable apunta a una desforestación masiva para alimentar los hornos de hierro, lo que debilitó la economía local y llevó a su inevitable caída. 4. Los nabateos, maestros de la roca y el comercio en el desierto de Jordania. Los nabateos crearon un imperio comercial que controlaba las rutas de las especias y el incienso. Su capital, Petra, es una obra maestra arquitectónica, una ciudad entera tallada en los acantilados de arenisca. Los nabateos eran ingenieros expertos en la gestión del agua, lo que les permitió prosperar en un entorno hostil. Lo enigmático no es su auge, sino su fin. En el siglo IV de Calle, los nabateos abandonaron Petra. Aunque su imperio fue absorbido por los romanos, no hay evidencia de una invasión o desastre natural que justifique su éxodo masivo. La razón más probable es el cambio de las rutas comerciales, que se desplazaron hacia el norte, haciendo que su poderosa capital perdiera su valor estratégico. 3. El imperio hitita, el poder del hierro. En la antigua Anatolia, la actual Turquía, los hititas fueron una de las grandes potencias de la Edad del Bronce. Fueron los primeros en dominar la metalurgia del hierro, lo que les dio una ventaja tecnológica en la guerra. Su imperio rivalizaba directamente con Egipto, firmando incluso el primer tratado de paz documentado en la historia tras la batalla de Cádiz. A pesar de su poder, el imperio hitita colapsó alrededor del 1200 a.C. al mismo tiempo que los pueblos del mar. Sus ciudades fueron incendiadas y abandonadas. ¿Fue por una guerra civil, la llegada de los pueblos del mar, o una hambruna provocada por sequías? El misterio reside en la ausencia de registros que expliquen el fin de este gran imperio. 2. El imperio de Malí, el tesoro escondido de África. El imperio de Malí, en África Occidental, fue uno de los reinos más ricos de la historia, controlando las rutas de comercio de oro y sal. Su gobernante más famoso, Mansa Musa, realizó una peregrinación a la Meca en el siglo XIV que se dice que fue tan lujosa que devaluó el oro en las ciudades por donde pasaba. Lo irónico es que, a pesar de su inmensa riqueza y poder, tenemos muy pocos registros escritos de este imperio. Gran parte de su historia se transmitió oralmente a través de los griots. El misterio reside en la falta de conocimiento detallado sobre sus ciudades, su estructura de gobierno y sus secretos. Su declive fue gradual, pero la falta de documentación hace que su historia sea como un tesoro enterrado en la arena del desierto. 1. La Atlántida, el mito que no morirá. No podemos finalizar esta lista sin la madre de todos los misterios, la Atlántida, descrita por el filósofo griego Platón como una civilización utópica, avanzada tecnológicamente, que se hundió en el mar en un solo día y noche de miseria. Aunque la mayoría de los historiadores la consideran una fábula moral, la leyenda ha inspirado a exploradores y arqueólogos. La teoría más popular la asocia con la civilización minoica de Creta, que fue devastada por la erupción volcánica de la isla de Santorini alrededor del 1600 a.C. Calle, ¿fue la erupción de Santorini la inspiración para la leyenda de Platón, o el mito de la Atlántida se basa en otra civilización perdida esperando ser descubierta? El debate continúa. Conclusión, el misterio perdurable. Estas 10 civilizaciones nos demuestran que la historia no está escrita en piedra. Son rompecabezas cuyas piezas están dispersas en el tiempo. Sus logros y su caída son un recordatorio de la fragilidad del poder humano. Nos obligan a mirar más allá de los imperios más conocidos y a apreciar las historias de quienes se perdieron en el tiempo, pero cuyos legados aún resuenan. La historia no es solo un relato del pasado, sino una búsqueda interminable de verdades que aún no hemos encontrado. ¿Qué civilización te pareció más intrigante? ¿Conoces alguna otra que debería estar en esta lista? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Si te ha gustado este viaje por el pasado, dale me gusta y suscríbete para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima, exploradores.